¿Alguna vez te has detenido a pensar si la historia de la resurrección de Jesús que conoces es exactamente la que los textos originales nos cuentan? Es una pregunta que pocos se atreven a hacer, pero que encierra un misterio fascinante. Amigos, si esto ya te hizo pensar por un segundo, déjale un like ahora mismo, porque lo que te voy a contar hoy puede revolucionar tu forma de entender una de las historias más importantes de la humanidad. Y si no quieres perderte esta revelación, suscríbete y activa la campanita. Prepárate, porque hoy vamos a ver la historia de una manera que quizás nunca te la contaron, y te prometo que no te dejará indiferente. Nos vamos a adentrar en los textos sagrados como nunca antes, sin prejuicios ni miedos, para descubrir qué dicen realmente. ¿Están listos para desenterrar una verdad más profunda y, quizás, más inquietante de lo que imaginaban? La resurrección de Jesucristo es el evento central del cristianismo y, al mismo tiempo, es el punto donde los 4 evangelios presentan las mayores diferencias. Y no hablamos de detalles menores, sino de los hechos cruciales. ¿Quiénes estaban allí? ¿Qué vieron? ¿Qué les dijeron? ¿Y qué sucedió después? Hoy, no te pedimos que creas o dejes de creer nada. Haremos algo mucho más sencillo y, a la vez, más audaz. Vamos a leer los textos uno al lado del otro, tal como Spinoza insistió que todo texto sagrado debería ser analizado, como cualquier otro documento histórico, sin privilegios, sin protecciones y sin temor. Pero antes de que abramos esos documentos, quiero llevarte a un lugar que seguro ya conoces. Un recuerdo que tal vez no habías visitado en años. Imagínate, es muy temprano, quizás las 4 o 5 de la mañana, en un domingo de resurrección, todavía oscuro. Tu mamá o tu abuelita te despiertan antes de que el mundo empiece a moverse. Estás medio dormido, envuelto en el frío de la madrugada, caminando hacia la iglesia o de pie en una plaza abierta, con las velas parpadeando, la gente en silencio, el aroma a incienso elevándose en el aire quieto, y entonces ocurre. El sacerdote comienza a leer la historia de la resurrección, y justo en ese instante, el cielo empieza a transformarse. El negro se vuelve azul. El azul se tiñe de naranja, el sol asoma, y sientes como si el universo mismo estuviera confirmando lo que escuchas, que la muerte ha sido vencida, que la luz ha regresado, que algo sagrado se está manifestando en tiempo real. Ese momento fue real, la emoción fue genuina, el amor que te llevó hasta ahí fue auténtico. La comunidad a tu alrededor era palpable, nada de lo que estamos a punto de decir te quitará eso, pero lo que estás por descubrir no es que ese instante fuera falso. Es algo mucho más inquietante. La historia que escuchaste esa mañana no es una que exista en ninguno de los 4 evangelios. No fue Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Fue una narrativa construida, una versión fluida y coherente, elaborada al combinar fragmentos de los 4 textos en un solo relato que ninguno de ellos cuenta por sí solo. Durante siglos, la Iglesia no ha estado leyendo un solo evangelio. Ha estado presentando una versión armonizada, una quinta narrativa creada para resolver contradicciones que los textos originales nunca resuelven por sí mismos. Y hoy vamos a dejar de lado esa historia construida para regresar a las fuentes originales. Empezaremos no con los evangelios, sino con algo anterior, algo más cercano al evento mismo, algo que lo cambia todo en el momento en que lo analizas con atención. Ahora, empecemos donde realmente comienza un análisis histórico serio, no con los evangelios, sino con algo más antiguo. Alrededor del año 55 d.C., unos 25 años después de la crucifixión, un hombre llamado Pablo escribe una carta a los Corintios. Y en el capítulo 15, nos ofrece el relato más antiguo que tenemos de la resurrección. Esto no es una interpretación, es la fuente escrita más cercana al evento en sí, anterior a cualquier evangelio, anterior a cualquier narrativa que hayas escuchado en la iglesia. Pablo afirma que está transmitiendo lo que él mismo recibió, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció primero a Pedro, luego a los 12, después a más de 500 personas a la vez, luego a Santiago, a todos los apóstoles, y finalmente a Pablo mismo. A primera vista, esto suena como una evidencia sólida, una lista de testigos, un testimonio estructurado. Pero ahora, detente un momento, porque lo que falta en este relato es más importante que lo que incluye. Pablo nunca menciona la tumba vacía, ni una sola vez, ni siquiera como un detalle secundario.
la prueba física central que más tarde se convierte en el fundamento de la historia de Pascua, el sepulcro vacío. Está completamente ausente del documento más antiguo que poseemos. Y la cosa no para ahí. Pablo nunca menciona a las mujeres, ni a María Magdalena, ni a ninguna de las mujeres que, en los 4 evangelios, son las primeras en llegar a la tumba, las primeras en presenciar lo sucedido. Esas mismas mujeres simplemente no existen en el relato más temprano. Y luego, está la naturaleza de las apariciones. Pablo no ofrece ninguna descripción física. No hay caminatas, no hay toques, no hay comidas con los discípulos. Ninguno de esos detalles vívidos que encontramos después. De hecho, la única aparición que describe con algún detalle es la suya propia, y es claramente de carácter visionario. Una luz, una voz, una experiencia en el camino a Damasco, no un encuentro físico con un cuerpo resucitado. Y luego viene quizás el detalle más sorprendente de todos. Pablo afirma que más de 500 personas vieron a Cristo resucitado al mismo tiempo. Un evento de testimonio masivo que, de ser cierto, sería la evidencia más contundente posible para la resurrección. Sin embargo, este evento no aparece en ningún otro lugar. Ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, ni en Hechos, en ninguna parte de todo el Nuevo Testamento. Piensa en eso por un momento. El evento de testimonio ocular más grande reclamado en toda la tradición de la resurrección se menciona una sola vez en una única carta, y luego desaparece por completo de la tradición narrativa, como si nunca hubiera ocurrido. Lo que nos queda es un relato que incluye apariciones, pero sin tumba vacía, sin mujeres, sin descripciones físicas, y un evento masivo que nadie más consideró digno de registrar. Esta no es la historia que te contaron de niño. Esta es la historia que el documento más antiguo contiene. Y es aquí exactamente donde Spinoza nos invita a mirar el texto por sí mismo, sin suposiciones, sin que la reverencia filtre lo que se nos permite ver. Ahora nos movemos al primer evangelio jamás escrito, el Evangelio de Marcos, ampliamente datado entre el 65 y el 70 d.C., unos 35 a 40 años después de la crucifixión. Y aquí es donde el panorama empieza a cambiar de una manera que la mayoría de la gente nunca percibe. Porque cuando abres una Biblia moderna, Marcos termina con apariciones, con Jesús hablando a los discípulos, con una conclusión clara y triunfante. Pero así no es como terminan los manuscritos más antiguos. Hay un documento que debes tener en mente: el Códice Sinaítico, una de las copias más antiguas y completas del Nuevo Testamento que poseemos, datado alrededor del siglo IV. En ese manuscrito, el Evangelio de Marcos no termina en el versículo 20, termina en el versículo 8, y las palabras finales son sencillas, casi inquietantes. Y ellas huyeron del sepulcro, temblando y espantadas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Y luego, nada, ni rastro de la aparición de Cristo resucitado, ni un ángel entregando una misión, ni una instrucción para predicar al mundo, ni un final triunfante, solo miedo. Silencio y una narrativa sin resolver. Deja que eso se asimile por un momento. El evangelio más antiguo que tenemos, en su forma más antigua que ha sobrevivido, termina sin una aparición de la resurrección. El evento central del cristianismo, el momento que se supone que lo confirma todo, ni siquiera se muestra. No se describe, no se atestigua, no se narra. En cambio, la historia se detiene en una tumba vacía y testigos aterrorizados que no le dicen nada a nadie. Y no es solo un manuscrito. El Códice Vaticano, otro de los manuscritos más antiguos y respetados, termina de la misma manera. Múltiples tradiciones textuales tempranas confirman que Marcos originalmente se detuvo en el versículo 8. De hecho, en algunas copias, incluso hay un espacio en blanco después del versículo 8, como si el escriba supiera que faltaba algo, pero no tenía la autoridad para añadirlo. Y en algún momento, copistas posteriores hicieron exactamente eso. Añadieron un final, los versículos 9-20, rellenando lo que el texto original no proporcionaba, insertando apariciones, mandatos, milagros, todo lo necesario para transformar un final abrupto e inquietante en una narrativa completa y convincente. Así que ahora tenemos un hecho crucial. El evangelio más antiguo termina sin mostrar la resurrección. Y el final que la mayoría de la gente conoce hoy fue añadido más tarde por un autor desconocido. Esto no es especulación. Esto está documentado en cada edición académica seria del Nuevo Testamento.
Pero aquí es donde comienza la verdadera pregunta. Si el relato más temprano termina en silencio, y los relatos posteriores añaden más detalles, más apariciones, más interacciones físicas, entonces lo que estamos viendo no es una historia estable y consistente, sino algo que evoluciona con el tiempo, y eso nos lleva al siguiente paso, donde las contradicciones ya no están ocultas en los manuscritos, están justo ahí, en los textos mismos, cuando colocas los 4 evangelios uno al lado del otro. Ahora, pon los 4 evangelios uno al lado del otro, no por separado, como siempre los has escuchado, sino juntos, línea por línea, detalle por detalle. Y la primera contradicción es inmediata, sencilla e imposible de ignorar. Es una pregunta básica. ¿Quién fue a la tumba esa mañana? Mateo dice María Magdalena y la otra María, solo 2 mujeres, sin mencionar a nadie más. Marcos dice María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, ahora son 3, y una de ellas no aparece en la versión de Mateo. Lucas lo amplía aún más, María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y otras mujeres con ellas. Ahora tenemos al menos 4, posiblemente más, y luego Juan lo reduce por completo, diciendo que María Magdalena fue sola, sin grupo, sin acompañantes, solo una mujer. Esto no es cuestión de perspectiva. No es que un escritor se centre en una parte del grupo mientras otro incluye más detalles. Estos son números incompatibles. 2, 3, 4 o más. Y 1. Si 4 testigos en un tribunal dieran estas versiones del mismo evento, el testimonio sería desestimado inmediatamente como poco confiable. Sin embargo, aquí, esta es la base de la historia más importante de la religión, y los textos no se ponen de acuerdo sobre quién estuvo presente al principio, y las contradicciones no terminan ahí. Se intensifican cuando observamos el momento que define el milagro mismo, el movimiento de la piedra que sellaba la tumba. Mateo presenta una escena dramática y sobrenatural. Mientras las mujeres llegan, un ángel desciende del cielo. Hay un violento terremoto. El ángel quita la piedra delante de ellas y se sienta sobre ella mientras los guardias se desploman de miedo. El milagro ocurre en tiempo real, presenciado directamente. Pero en Marcos, Lucas y Juan, nada de eso sucede en los 3 relatos. Las mujeres llegan y la piedra ya está movida. No hay ángel descendiendo frente a ellas, no hay terremoto, no hay guardias colapsando, no hay un momento visible de intervención. Simplemente encuentran la tumba abierta. Estas no son descripciones complementarias, son mutuamente excluyentes. O las mujeres presenciaron cómo la piedra era movida por un evento sobrenatural mientras sucedía, o llegaron después y la encontraron ya abierta. Ambas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y este no es un detalle menor. Este es el momento físico central de la narrativa de la resurrección, la apertura de la tumba misma. Y los textos no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo ocurrió. Y ahora entramos en la tumba, donde las contradicciones se vuelven aún más precisas, aún más imposibles de conciliar. Mateo describe un ángel afuera de la tumba, sentado sobre la piedra. Marcos describe a un joven dentro de la tumba, sentado en el lado derecho. Lucas describe a 2 hombres con vestiduras resplandecientes de pie adentro. Juan describe a 2 ángeles sentados adentro, uno a la cabecera y otro a los pies donde había estado el cuerpo de Jesús. Cuéntalos con cuidado, uno afuera, uno adentro, 2 de pie, 2 sentados. Diferentes posiciones, diferentes ubicaciones, diferentes números, 4 relatos, y ni uno solo coincide con los otros de manera consistente. Esto no es una variación en la narración. Esto es una divergencia estructural. Si los 4 estuvieran describiendo el mismo evento, habría al menos algún punto estable de acuerdo. No lo hay, y luego llegamos a la contradicción final, la que hace que la reconciliación sea completamente imposible. ¿Quién vio a Jesús resucitado primero? ¿Y dónde? Mateo dice que Jesús se aparece a las mujeres mientras salen de la tumba. Lo reconocen de inmediato. Se aferran a sus pies y lo adoran. Lucas dice que la primera aparición no es a las mujeres en absoluto, sino a 2 discípulos que caminan por el camino a Emaús, a kilómetros de Jerusalén, y no lo reconocen hasta mucho después. Juan dice que Jesús se aparece primero a María Magdalena sola, cerca de la tumba, y ella no lo reconoce al principio, confundiéndolo con un jardinero hasta que él pronuncia su nombre.
Y Marcos, en su forma más temprana, no describe ninguna aparición en absoluto. Ni encuentro, ni contacto, ni confirmación. 4 evangelios, 4 primeras apariciones completamente diferentes, personas distintas, lugares distintos, experiencias distintas. Y en un caso, ninguna aparición en absoluto. Esto no son múltiples confirmaciones del mismo evento. Son múltiples versiones de una historia que no coinciden en ningún punto donde se requeriría alineación para la fiabilidad histórica. Y una vez que lo ves así, una vez que los lees uno al lado del otro, la pregunta ya no es si los pequeños detalles difieren, la pregunta se vuelve algo mucho más profundo. ¿Qué tipo de historia se comporta de esta manera a lo largo del tiempo? Ahora, da un paso atrás por un momento, porque lo que estás viendo no es solo un conjunto de contradicciones, es un patrón. Y es un patrón que los historiadores reconocen de inmediato. Cuando organizas los textos en orden cronológico, sucede algo muy específico. La fuente más temprana, Pablo, apenas te da detalles narrativos. Sin tumba vacía, sin encuentros físicos, solo una lista de apariciones. Luego Marcos, el evangelio más antiguo, te da una tumba vacía, pero ninguna aparición de Jesús resucitado, terminando en miedo y silencio. Después Mateo y Lucas llegan más tarde, añadiendo apariciones, estructura, interacciones más definidas. Y finalmente, Juan, el evangelio más reciente, te ofrece la versión más detallada, más física y emocionalmente desarrollada. Jesús hablando, siendo tocado, interactuando de maneras que parecen casi cinematográficas. Esto no es una variación aleatoria, es un desarrollo direccional. La historia se vuelve más detallada, más dramática, más físicamente arraigada a medida que pasa el tiempo. Y hay un principio básico en el análisis histórico que se aplica aquí. Cuando los relatos de un evento se vuelven más elaborados, más vívidos y más teológicamente útiles cuanto más lejos están del evento mismo, eso no es un signo de una mayor precisión, es un signo de desarrollo legendario. El testimonio histórico real tiende a estabilizarse con el tiempo. Diferentes fuentes convergen en hechos compartidos. Las contradicciones se reducen. La incertidumbre disminuye. Pero la leyenda hace lo contrario. Se expande, rellena huecos, añade significado, fortalece la narrativa donde el original era incompleto. Y aquí, el relato más antiguo tiene el menor detalle. Los relatos posteriores tienen más, y las diferencias entre ellos no convergen, divergen. Se mueven en diferentes direcciones, añadiendo elementos que no pueden reconciliarse entre sí. Y esto nos lleva a una realización crucial. La historia de la resurrección, tal como se cuenta comúnmente, no se comporta como un evento histórico único y bien atestiguado. Se comporta como una narrativa que evoluciona, que es moldeada, que es expandida a lo largo del tiempo para satisfacer las necesidades de la creencia, de la comunidad, y, eventualmente, de la autoridad institucional. Y una vez que ves ese patrón, la última pieza encaja, porque la pregunta ya no es solo qué dicen los textos, sino qué se les hizo a esos textos y por qué. Porque las contradicciones generan inestabilidad, y la inestabilidad genera duda. Y para un sistema que depende de la certeza, esa inestabilidad no puede permanecer visible. Tiene que resolverse, no eliminando las contradicciones, sino reescribiendo la forma en que se presenta la historia. Ahora llegamos a algo que cambia todo el panorama. No solo cómo se cuenta la historia, sino cómo se conservó. Porque el final que la mayoría de la gente conoce del Evangelio de Marcos, las apariciones, el mandato de predicar, los milagros que siguen a los creyentes, esos versículos de Marcos 16, 9, 20, no formaban parte del texto original. Fueron añadidos más tarde por un autor desconocido en algún momento del siglo II. Porque el final original no era suficiente. Era demasiado abrupto, demasiado incierto, demasiado incompleto para soportar el peso que la historia había llegado a tener. Esto no es una teoría marginal. Está documentado en los manuscritos más antiguos y fiables y reconocido en las ediciones críticas modernas de la Biblia. El Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, los dos testigos tempranos más importantes, ambos terminan Marcos en el versículo 8. El final más largo aparece en manuscritos posteriores, y hoy en muchas Biblias todavía puedes encontrar una pequeña nota, a menudo en letra pequeña, que indica discretamente que estos versículos no se encuentran en las fuentes más antiguas. La información está ahí.
Pero no es lo que la gente escucha cuando el texto se lee en voz alta. No es lo que se enfatiza. Permanece en los márgenes, mientras que la versión ampliada se presenta como completa. Y aquí es donde el sistema se revela, porque esto no se trata solo de un pasaje, se trata de un método. Un método que ha existido durante casi 2000 años. Cuando la iglesia primitiva encontró el problema de los relatos contradictorios, no resolvió las contradicciones eligiendo una versión y descartando las otras. Las resolvió combinándolas, mezclándolas, creando una narrativa unificada que eliminó la tensión y produjo coherencia. Uno de los ejemplos más tempranos de esto es el Diatesarón, creado por Tasiano alrededor del 170 d.C. Un solo evangelio continuo hecho al fusionar Mateo, Marcos, Lucas y Juan en una historia sin interrupciones, eliminando contradicciones, no explicándolas, sino editándolas. Esa misma lógica sobrevive hoy, no en un único texto escrito, sino en la forma en que se cuenta la historia. Cuando la resurrección se presenta en sermones, en la liturgia, en la enseñanza, casi nunca se lee un solo evangelio tal cual. Es una narrativa armonizada, una selección de detalles extraídos de los cuatro, dispuestos en una secuencia fluida que se siente consistente, completa y convincente. Pero esa consistencia no existe en las fuentes originales. Es el resultado de una construcción editorial. Y aquí es donde la perspicacia de Spinoza atraviesa toda la estructura. Si un texto reclama autoridad sobre tu comprensión de la verdad, entonces ese texto debe ser examinado con el mismo rigor que cualquier otro documento histórico. Debes preguntar quién lo escribió, cuándo fue escrito, qué fuentes utilizó y qué contradicciones internas contiene. Ningún texto está exento de este proceso, especialmente uno que sirve como fundamento para el poder institucional. Y cuando aplicas ese método aquí, lo que encuentras no es un relato unificado, sino una tradición estratificada, fragmentos tempranos, expansiones posteriores, decisiones editoriales y una larga historia de moldear la narrativa en algo lo suficientemente estable como para sostener la creencia. En este punto, la pregunta se vuelve ineludible. Si la historia tuvo que ser completada, armonizada y ajustada a lo largo del tiempo para eliminar sus contradicciones, entonces, ¿qué es exactamente lo que se presenta como la verdad original? Y, lo que es más importante, ¿quién decide qué versión de esa verdad se te permite ver? En este punto, ya no estamos tratando solo con contradicciones, manuscritos o cambios editoriales. Estamos tratando con algo más profundo. Algo que Spinoza identificó con extraordinaria claridad hace siglos. La relación entre la verdad, la interpretación y el poder. Porque para Spinoza, los textos sagrados no están por encima del análisis, no están protegidos de la razón. Deben ser examinados exactamente como cualquier otro documento. ¿Quién los escribió? ¿Cuándo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué propósito? ¿Y qué inconsistencias revelan sobre su fiabilidad? Y una vez que aplicas ese método aquí, la estructura se vuelve visible. La resurrección, entendida como un evento físico literal, un cuerpo que se levanta de entre los muertos, dejando una tumba vacía, apareciendo de forma tangible, no es solo una afirmación teológica, es el fundamento de la autoridad institucional, porque si ese evento es históricamente cierto, entonces la institución que afirma preservarlo e interpretarlo gana legitimidad, gana poder. Gana el derecho a hablar en nombre de ese evento. Pero si ese fundamento es inestable, si descansa en textos que se contradicen entre sí en cada punto verificable, entonces la autoridad construida sobre él comienza a perder su base. Y Spinoza va más allá, argumentando que los milagros, entendidos como violaciones de las leyes naturales, no pueden servir como prueba de la verdad, porque las leyes de la naturaleza son la expresión del orden divino, y afirmar que se rompen es introducir contradicción en ese orden. Por lo tanto, lo que los textos describen como milagros debe ser o bien expresiones simbólicas de verdades más profundas, o interpretaciones moldeadas por las limitaciones de quienes los escribieron. Y bajo esa luz, la resurrección se convierte en algo muy diferente. No un evento físico que debe defenderse a toda costa, sino una narrativa que conlleva un significado más allá de su forma literal. Pero aquí es donde la tensión se vuelve ineludible.
Dentro de la teología académica, dentro de los seminarios, dentro de las ediciones críticas de la Biblia, estos temas son conocidos, estudiados, discutidos. Las notas están ahí, la evidencia de los manuscritos está ahí, la historia del texto está ahí. Sin embargo, afuera, en los sermones, en la liturgia, en la forma en que la historia se presenta a millones de personas, esa complejidad desaparece, reemplazada por una única narrativa unificada que se siente estable e incuestionable. Esto no es necesariamente el resultado de un engaño individual, es el resultado de un sistema que ha operado durante siglos, donde la complejidad total del texto permanece en los márgenes mientras que la versión simplificada se coloca en el centro. Y ahora llegamos al punto que más importa, no como una conclusión abstracta, sino como algo personal, porque nada de lo que has visto borra la experiencia que tuviste, el significado que encontraste, el sentido de algo real en esos momentos. Lo que cambia no es el valor de esa experiencia, sino la explicación que se te dio para ella. La historia que escuchaste no fue un relato histórico único y consistente. Fue una narrativa construida, moldeada con el tiempo, armonizada, expandida y presentada como si siempre hubiera sido una sola voz. Spinoza no te deja con el vacío, te deja con algo más exigente y más honesto, la capacidad de separar el significado del mecanismo, para ver que lo que importaba en esa historia no era la imposibilidad física de un cuerpo volviendo a la vida, sino la realidad humana a la que apuntaba, que una persona puede vivir de tal manera que su presencia continúa más allá de su muerte, que su influencia persiste en las vidas que tocó, que lo que representaron no desaparece con su cuerpo. Y esa idea no requiere que 4 textos estén de acuerdo. No requiere una tumba vacía. No requiere un ángel o un joven de blanco o 2 figuras resplandecientes. Requiere solo el reconocimiento de lo que sobrevive en la memoria humana, en la transformación humana. Perder el milagro literal no es perder a Jesús, es perder la estructura que reclamó propiedad sobre él. Y lo que queda no es menos. Es algo que realmente puedes examinar, realmente entender y realmente hacer tuyo. Y ahí es donde Spinoza sitúa la libertad. No en creer con más fuerza, sino en pensar con más claridad. No en aceptar lo que se nos da, sino en tener el valor de ver lo que hay. Porque una vez que has leído los textos por ti mismo, una vez que has visto las diferencias, las adiciones, la construcción, la pregunta ya no es ¿qué se supone que debes creer? La pregunta es ¿qué eres ahora capaz de ver? Si esto cambió tu forma de entender la historia, no dejes que se quede aquí. Dale me gusta al video para que llegue a otros que se hacen las mismas preguntas. Compártelo con alguien que haya sentido la misma tensión, pero nunca haya tenido las palabras para expresarla. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué versión de la resurrección te enseñaron a ti y alguna vez alguien te mostró las diferencias? Porque la conversación no termina con este video, apenas comienza. Y en el próximo, vamos a profundizar aún más en cómo la Iglesia decidió qué textos se convertirían en el Nuevo Testamento y cuáles desaparecerían. No te lo pierdas.